Yo tengo en casa una norma, y es que nunca te puedes ir enfadado con tu caballo. O sea lo que sea que haya pasado en el día de hoy, lo que sea, no tiene la culpa el caballo. Puede tener dolor en ese momento, puede tener una frustración por cualquier cosa, puede estar aburrido porque lleva lloviendo 3 meses aquí en Galicia y no sale de debajo del refugio. Es que siempre pasó algo para que ese caballo haya hecho lo que haya hecho. O sea, no hay ni un solo caballo malo en el mundo, solo una mala gestión o dolor o algo que le está alterando y que está haciendo que tenga un mal comportamiento. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Imagino que después de más de 3 años escuchando a todos esos profesionales de excepción en el podcast, hemos entendido claramente que para que un caballo esté bien tanto física como mentalmente, hay que abordarlo de manera holística. Sea lo que sea que hagamos, se trata de encontrar un equilibrio adaptándonos a cada individuo. Pues nuestra invitada de hoy encarna muy bien este propósito a través de sus distintas actividades. Marta Martínez López es veterinaria quiropráctica de profesión, quien dirige un pequeño centro de rehabilitación equina en Galicia, donde sus residentes pueden recuperarse de manera activa, disfrutando de un entorno diseñado especialmente para su bienestar. Pero el día a día de Marta no se limita a esta actividad, ya que también es amazona de ride, de completo y salto, dos disciplinas en las cuales actúa también como juez territorial y comisaria nacional de salto. En definitiva, es la definición moderna de una mujer de caballos. Todas estas facetas contribuyen a aportar conocimientos complementarios, además de una visión global del caballo de deporte. Y es esta misma visión, junto con su experiencia, lo que comparte con nosotros en esta charla. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Hola Marta, bienvenida en el podcast de The Modern Rider. Es un placer de poder tener esta charla contigo hoy. Así que nada, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias a ti por llamarme, por contactar y muy agradecida de estar aquí. Para la gente que no te conoce, ¿podrías presentarte un poco, explicar cómo llegaron los caballos a tu vida, tu recorrido ecuestre, a qué te dedicas, un poco todo esto? Bueno, soy veterinaria especializada en rehabilitación y quiropráctica equina. También soy juez de salto y de completo y comisario de salto. Y después tengo un pequeño centro de rehabilitación y entrenamiento en Galicia, al lado de Santiago de Compostela. Y soy un intento de amazona también. Bueno, Pero bueno, eso va por el camino. bueno, intentó, poco más, ¿no? Bueno, vamos aprendiendo, siempre estamos para aprender y entonces vamos aprendiendo un poco con el paso del tiempo. Y Compites nada, en ride, ¿verdad? actualmente sí, empecé con salto, lo que pasa que cuando hice la formación de fisio, pues me di cuenta de que no tenía ni idea de trabajar un caballo, ni de realmente ver cómo estaba un caballo, entonces volví para atrás, empecé a hacer un poco de doma y por el camino me pilló un cliente de Raid y me dijo si quería probar. Y probé y al final aquí me quedé. Y bueno, es donde más estamos compitiendo a nivel internacional, pero bueno, también hacemos algo de salto, de completo, a nivel muy, muy, muy amateur. Pero bueno, sí, estamos centrados en el Raid ahora. ¿Y siempre has estado con caballos? O sea, ¿fue muy claro que querías dedicar tu vida a ellos o cómo fue? Fue muy claro que quería dedicar mi vida a los animales, eso Mm. seguro. Es que desde que tengo memoria,
seguro. Con los caballos es que nos mudamos cuando tenía 8 años yo, nos mudamos de ciudad y nos fuimos a un cole que tenía caballos y de hecho el primer recuerdo que tengo con un caballo es que me metiesen en una cuadra con un caballo árabe entero y tener un susto, un miedo gigante y decir, no quiero saber nada de esto. Y lo que pasa que después, claro, te van enseñando y vas entendiendo los caballos y demás y ahora pues, bueno, pues son mi día a día, mi vida, mi hobby, mi pasatiempo, mi todo, mi trabajo y ahí están. Fíjate. Pues mira, con lo que te comentaba antes de que empecemos a grabar, te estaba diciendo que siempre a mí me resulta un poco complicado porque cuando me enfrento a perfiles como lo tuyo, que es tan holístico, que haces tantas cosas que digo, ¿por dónde vamos a ir? Porque es verdad que creo que tienes muchas respuestas que podrías aportar. Y si te parece bien, para empezar, te quería hacer una pregunta que me vino. No sé si escuchaste o has tenido la oportunidad de escuchar la entrevista que hice con Tristan Tecker. ¿Sabes? Bueno, es un australiano que vive en Holanda, que hace mucho trabajo pie a tierra con los caballos, en fin. Estuvimos hablando un poco de cómo ofrecer la mejor vida a los caballos y él mencionó que, bueno, era como en plan darlo lo mejor que hubiera podido vivir en la naturaleza y eso pasando por permitirlos de sentirse bien en sus cuerpos y disfrutar de toda esta mecánica. ¿M? Y te quería preguntar cómo podemos, bueno, intentar por lo menos llegar a esto, a hacer que nuestros caballos estén bien físicamente y Ujú. cómo se puede lograr de la forma más efectiva posible, más sana. ¿Qué recomendarías? Sé que es una pregunta bastante amplia, pero si alguien te llega y te pregunta esto, ¿qué dirías? Bueno, em, a ver, nunca vamos o yo por lo menos con las instalaciones que tengo y demás, no voy a poder nunca llegar a cómo están a la naturaleza en realidad, en la naturaleza en realidad los caballos, ¿no? Pero sí que tengo varios caballos que llegaron, que estaban así un poco perdidos, agresivos, bueno, de estos que todo el mundo pues no desahucian, pero no quieren saber nada de ellos, pues porque son malos, porque dan problemas, pues, por mil razones. Y entonces la gente, los propietarios se sorprenden porque yo lo único que hago, bueno, después tendrán su rehabilitación o lo que necesiten, pero lo único que hago es soltarlos en sitios donde se puedan mover, estimularlos para que se muevan un poco. Y yo tampoco tengo un sitio súper, súper grande, pero sí que les obligo a moverse pues, por la comida, por el agua, por el refugio, lo que sea y después, sobre todo, también compañía, aunque sea de dos en dos o como sea, pero mejoran. O sea, es que en concreto tengo un caballo en casa que no es mío, es de una chica, que este vino con muchísimos problemas de comportamiento y es que realmente es un cacho de pan. De hecho, mi sobrina lo coge, lo cepilla, le hace de todo. No tiene problema ninguno y venía con problemas realmente de agresividad con esto. Y lo único que hicimos con él es eso, soltarlo y cuando se pudo, darle compañía. Lo que pasa que para el bienestar físico tienes que pasar también por el bienestar psicológico, digamos, de ellos. Entonces, si ellos no están bien, o sea, es que a nadie se le ocurre a un deportista humano encerrarlo en el baño sin hablar con nadie y sin salir de allí durante, no sé, 5 días. A nadie se le ocurre, ¿no? Entonces con los caballos para mí es un poco lo mismo. Es darles un poco lo que necesitan. Necesitan estimularse todo el día. Ellos tienen amplitud, pero tienen que ir, eso, si van a comer heno, después para ir a por el agua tienen que ir a moverse y sí que les doy complemento como pienso y demás. Entonces tienen que hacer cierta vida, cierto movimiento para poder llegar a todas las cosas y es que cambian completamente solo con darles eso. Mm. Y después bueno, buscar un poco también la actividad física y demás, que se muevan todos los días. Ellos realmente en la naturaleza se mueven actividades de poco desgaste, digamos, pero durante mucho tiempo. Entonces es un poco lo mismo, pero en casa.
Y Mm. aunque tengas un sitio pequeño, se puede buscar la manera de tenerlos así. ¿Y nosotros cómo podemos optimizar dentro de nuestro plan de entrenamiento, digamos, cómo podemos optimizar pues eso, este desarrollo óptimo y sano de la biomecánica de los caballos? Esto bien, para mí es súper, súper, súper importante. Bueno, tengo un entrenamiento variado. Los caballos que están siempre en la pista, además de que tienen una lesión musculoesquelética, es que se aburren. O sea, yo tengo el mío de Ray, es obligatorio cuando está entrenando que haga un día de doma a la semana, pero es que realmente no le gusta, pero sí que lo necesito para tener cierto control sobre él, porque es un caballo muy fuerte y demás. Pero después es un entrenamiento variado. Cavaletis, si no tengo mucho tiempo, pues le doy un poco de cuerda con cavaletis o lo que sea, y después sobre todo salir al campo, pues que le dé el aire un poco en la cabeza, ¿no? Fuera tienen estímulos, tienen... o sea, trabajan la propiocepción porque están en diferentes terrenos, en diferentes inclinaciones y demás. Evitas muchísimas lesiones así también. Y entonces, es que con los de raid, por ejemplo, sí que hago mucho campo, pero tengo caballos de salto ahora mismo en casa y ellos tienen prácticamente no la misma intensidad, pero el mismo entrenamiento que el de raid. Salen al campo obligatorio 2 o 3 veces por semana, ya sea pie a tierra montado, y después hacen pues algo de cuerda, algo de doma y algo de salto. Cambiar el tipo de actividad diaria que hacen y el entorno en el que hacen la actividad es para ellos, de hecho, motivador, porque es que si no se aburren un montón. Entonces ahí evitas lesiones, bueno, previenes lesiones, no las evitas porque siempre puede pasar cualquier cosa, y los tienes pues más contentos, menos aburridos, y entonces, bueno, la lían menos, está bien, que, que hay alguno que es un poco liante, pero sobre todo es que tienes mucho más rendimiento porque el caballo está pues, contento, o bueno, dentro de lo que cabe. O sea, después tengo un caballo que no le gusta. Pues este está pastando y ya está. ¿No? Viene a hacer paseos pie a tierra y listo. Pero en general, si les das una buena motivación y una buena variedad de trabajo en el que trabaje eso, todo el sistema musculoesquelético y todo el sistema, bueno, todo psicológicamente, al final obtienes mucho más rendimiento. Y el tema lesión, tú que tienes un centro de rehabilitación, ¿a qué están debidas la mayoría del tiempo? Sobre todo, la mayor parte bueno, hay dos opciones bastante frecuentes. Patologías de dorso, sobre todo por pues, un mal trabajo y por una montura, bueno, por un equipo mal ajustado, son bastante, bastante frecuentes, por lo menos por las zonas por donde yo trabajo. Aunque cada vez más, bueno, pues de repente aparecieron los saddle fitters y cada vez más pues están más presentes y demás, y veo menos lesiones por culpa del equipo. Lo que pasa que después también pues hay ciertos tipos de trabajo, abuso de riendas auxiliares, caballos pues de salto, por ejemplo, que están siempre saltando, o sea que es un trauma repetitivo, o sea, es el mismo ejercicio durante todos los días, entonces al final ahí se lesionan también. Eh, lo mismo que antes, tú con un deportista humano, o sea, Rafa Nadal no se pasa el día pegando raquetazos, hará algo de, no sé cómo, pero de elasticidad, de fuerza, de cardio, entonces habría que variar un poco también el ejercicio con los caballos para evitar este tipo de lesiones. Y después muy frecuente también, sobre todo caballos de doma y algunos de salto, lesión de tendón o ligamento en extremidades, en la parte de abajo de las patitas. Para mí, por abuso de las pistas. O sea, en vez de trabajar en terrenos diferentes, estar siempre trabajando en la pista, siempre trabajando en la pista, al final no saben cómo gestionar, bueno, sobrecargan esas estructuras, sobrecargan la musculatura y de ahí los tendones y algunos ligamentos, y entonces viene la lesión. Habría que ir Ujú. cambiando un poco. Y vale, bueno, hay el trabajo, claro, en pista. El tema de rendaje, eso es algo del cual hemos hablado algunas veces en el podcast. Aún así veo que se sigue usando riendas de atar para calentar al caballo. Y es verdad que, a ver, me pongo
en la piel de alguien que lo usa a menudo, porque existen, ¿no? Sí. Existen, por algo sirven, imagino. ¿Por qué entonces no está recomendado? Am, existe, bueno, en realidad no sé por qué existe, pero para mí no está recomendado es porque realmente creo que he visto una persona utilizar, por ejemplo, unas riendas alemanas bien. El resto de personas que he visto utilizar riendas alemanas realmente no las están utilizando bien porque están obligando al caballo a, bueno, están poniendo una postura forzada, no está, pero lo que pasa es que están hiperflexionando el cuello y no está utilizando el dorso ni los posteriores y demás. Lo que pasa es que también lo utilizan mucho como método de control Mm. porque así van mucho más seguros los jinetes. El problema es que igual suena un poco fuerte, pero para mí todos los materiales auxiliares que necesites son carencias que tú tienes en la monta. Y esto no quiere decir, o sea, yo en su momento con un cierto caballo y con la ayuda del profe de Doma, sí que llevé alemanas, pero para un ejercicio en concreto que yo realmente no podía físicamente. Entonces, era una carencia mía. Entonces, van un poco por ahí los tiros. Creo que en vez de intentar poner todo tipo de rendajes, habría que centrarse un poco en volver a la base y aprender un poco más a montar. Igual es un poco bordeo, pero Es lo que se ha dicho varias veces, es que es la opinión común de veterinarios y quiroprácticos, pero se sigue viendo en las pistas. Entonces, bueno, vuelvo. Creo que también es cada vez es una oportunidad para volver a decirlo, ¿no? Que a veces hay que repetir un poco las cosas, que de hecho estoy pensando en estoy compartiendo un par de mensajes con un veterinario también hace poco, porque últimamente, bueno, hay medidas que están quitando un poco, dando menos paso pues a ese tipo de herramientas, ¿no? De ahora en los CDI pues se puede competir sin el uso de espuelas. También ahora, a partir de la semana que viene en Holanda, han prohibido el uso de vendas en las sí, competiciones, que igual ahí, bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero se basan en estudios que ya tienen bastante tiempo, de hecho. Y lo que pasa es que, bueno, la decisión se toma ahora. Y uno me contactó diciendo, pero a ver, están diciendo de estudios recientes cuando eso tiene mucho tiempo. Yo hace mucho que lo comento. Es verdad, pero creo que es como con todo, ¿no? Hay que escucharlo varias veces para que uno termine de enterarse de que sí está bien o si está mal. y yo creo que la gente también tiene mucho miedo, mucho miedo es por costumbre, o sea, ahora hasta hace unos años los caballos, por ejemplo los de Doma, se vendaban todos porque todo el mundo lo hacía antes de la competición, calentaban con las vendas y después, claro, tenían que salir a competir sin ellas. Pero cuando les explicas que sobrecalienta los tejidos y que hay más riesgo de inflamación y demás, hay gente que deja de ponerlas. Entonces, un poco con los protectores pasa lo mismo. Entonces, también es un poco desconocimiento. Lo que pasa que ahora ya estamos en un punto que hay muchísima información. Tu opción, querer entender esa información o no, ¿no? Pero que muchas veces, o por lo menos aquí en Galicia era por costumbre, igual que yo ponía la montura con los caballos de saltos y la ponía en las orejas. Pero es que allí delante y hasta que entendí, hasta que aprendí bueno, pues tiene su sitio y de hecho que la montura se me escurría para atrás porque se iba para su sitio. Tuve que entenderlo, tuve que aprenderlo, ¿no? Entonces lo hacía porque a mí me enseñaron así y por sistema se podía así. Por ahí van los tiros. Después con las alemanas, por ejemplo, hay incoherencias porque hasta ahora en salto, en competiciones estaban prohibidas para menores, en el calentamiento y demás, y ahora pueden ponerlas los menores. Entonces, ya es un poco a nivel federativo y lo que decidan desde arriba, supongo. Sí, bueno, es que todo, o sea, el cambio es muy lento.
Pero bueno, hay algún tipo de cambio, pero es verdad que tú hablaste del miedo y creo que hay un poco de esto porque yo lo comenté a una amazona que le decía lo de las vendas y tal, y me dijo tal cual, es que yo no creo en esto Ujú. y luego, bueno, estoy preguntando un poco más, pero ¿qué es no creer cuando está avalado, ¿no? Está escrito. Pero me explicó, y lo entiendo, que tuvo una yegua y un momento dejó de ponerle vendas y la yegua se lesionó. Claro. Claro, Mm, ahí tuvo la razón, pero es que, bueno, siempre nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero al final es que tienes que entender que pues en ese caso no fue bien, pero en el resto de casos, del 99% de los casos, es lo mejor para el sistema, o sea, para el caballo. Entonces, tendrás que atreverte un poco. No sé. mm. Sí, porque al final una cierta utilidad tienen, pero más para, de lo que he entendido, para caballos que ya tienen algún tipo de lesión o fragilidad y que necesite un apoyo. O sea, yo tuve un caballo cedido que era muy, muy, muy grande y me empeñé en que tenía que estar fuera, pero al final, pues en Galicia, lluvia y demás, por las noches terminé metiéndolo en la cuadra y se le cargaban mucho los pies y a este caballo le ponía unos protectores de descanso magnéticos en los pies por la noche, porque si no, es que era un bicho muy grande y no podía, no estaba en mi casa y tenía que dormir en cuadra y pues hay ciertos momentos que lo necesitas. Es ir buscando un poco la mejor opción para cada momento y cada caballo, ¿no? Mm, Es como yo antes, uf, ahora cada vez tengo más clientes con los caballos en los paddocks, pero antes era, no puedo, de hecho, esta semana todavía tuve una chica que no suelta el caballo en el paddock por miedo a que se lesione. A ver, precisamente lo soltamos en el paddock para evitar las lesiones, porque si no llegará un punto en el que el caballo se rompa, pero porque no está utilizando su cuerpo como lo tiene que utilizar. claro. Entonces, es miedo, pero hay que entender que al final es lo mejor para ellos. ¿Y qué pasa si tengo el caballo de mi hermana cuando vino? Bueno, yo los tengo ahora mismo todos descalzos. Entonces, él cuando llegó vino por una lesión y lo descalcé. Y tuvo que pasar un proceso de adaptación y le costó muchísimo, venía con unos cascos bastante malos y mi hermana estuvo un año sin montar. Y bueno, prácticamente sin montar. Y es también no tener prisa con los caballos, darles un tiempo de adaptación a todo esto, ¿no? Yo todos los caballos que llegan, varios que vinieron sin dorso prácticamente, estos caballos no se pueden montar, porque es que primero no tienen con qué sostenerte a ti y después la montura se le va a clavar hasta el alma. Entonces eso, necesito un tiempo para que él se adapte y para muscular y para trabajar y después ya podré volver a saltar otra vez, o ya podré hacer doma otra vez, y ya podré hacer lo que quiera que haga. De hecho, creo que casi todos venían con un Mm. dorso bastante. Y se ha notado algo, bueno, ¿qué se ha notado en el caballo entonces después del año de ser, o sea, sin herar? ¿Hay beneficio? Porque también eso es una gran pregunta. Hay Sí, mucho tengo más, que. se comunica mucho más a propósito de este tema. Pero claro, es ver un poco si realmente hay una ventaja. Bueno, hay una ventaja segura, los caballos están mucho más saludables, pero claro, tienen que tener un tipo de vida activo, o sea, que se muevan todo el día, que pisen diferentes superficies y demás. Este caballo cuando llegó, bueno, además por la lesión, tropezaba muchísimo y es que yo recuerdo, tengo unos vídeos que tengo que hacer el antes y el después, porque es brutal, porque era un caballo que se movía tropezándose y era súper torpe y demás, incluso con las botas, ¿eh? O sea, ya protegido, porque hay veces que tropiezan porque les estás sensibles y demás, y entonces por dolor o por molestia van o pisando huevos o tropezándose, pero es que si lo ves ahora va descalzo como un toro, da igual, él va por donde quiere y ya está, y está mucho más cómodo. Es un proceso de un año. Tengo otros
descalzamos y a la semana siguiente ya estaban por ahí galopando, les da igual. Pero pues eso, hay que saber en qué momento, en qué caballo y cuánto nos va a llevar y saber adaptarse un poco. Pero para mí, de hecho, el que está corriendo grande de Rice lleva toda la vida descalzo y él entrena descalzo. Soy muy cagona, entonces para correr le pongo las botas, pero ya tengo varias personas que me dijeron que probase a correr sin botas, pero bueno, mi cabeza no lo permite. No me lo permitirá en algún momento, ¿no? Pero ellos, si es que están hechos para estar descalzos. El caso es que nosotros le demos una vida lo más similar posible a la que tendrían fuera, para que puedan vivir cómodos, digamos. Lo Pero más creo que difícil. también hay este miedo, otra vez, o esta creencia de decir que, por ejemplo, un caballo de alto rendimiento Mm. no pueda ir descalzo. Que a ver, que cada vez más tenemos ejemplos más en salto, que cada vez más van más descalzo, pero todavía creo que ya hay un miedo o no sé. Bueno, esto es pues lo mismo que con las vendas y con la silla, con la montura, que la gente vaya entendiendo que es bueno para el caballo. Eh, pero bueno, los de salto ahora ya no tienen que tener ninguna duda, porque los grandes están saltando descansos y están ganando descansos. Entonces ahí ya no. En Doma pueden tener más reparo porque al final buscan, bueno, pues es que ahí lo que se valora en la Doma también es otro tema, ¿no? Pero sí que es cierto que exageran. Es un movimiento diferente cuando hay herraduras y cuando no hay herraduras porque hay más peso en la extremidad, ¿no? Entonces ahí también depende de quién sea el juez, puede valorar más o menos por el hecho de tener la herradura, ¿no? Pero para mí es mucho más bonito un caballo, el movimiento de un caballo descalzo que de uno herrado y con esos movimientos hiperforzados. Entonces yo creo que esto irá avanzando poco a poco. En salto va muy rápido, en raíz cada vez veo más también a nivel pequeñito, a nivel territorial, pero bueno, va, va y sobre todo la zona de Asturias, que además es donde tienen más podólogos y más botas y más de todo. Y a nivel internacional sí que cuesta un poco. De hecho, yo el último raid que hice me vieron con las botas y me dijeron que me iba a arrepentir. No me arrepentí para nada. Eh, y en Doma pues se irá viendo poco a poco, supongo. Y en completo sí que tuve un detalle porque llevaba el caballo de mi hermana el año pasado y ahí me asusté y le puse las botas y es cierto que no se puede, a nivel territorial tampoco pasaba nada, pero no se puede llevar las botas. Entonces también les cuesta un poquito el hecho de que vayan descalzos. Pero bueno, tengo compañeros corriendo completo descalzos y van genial Mm. también. Eso había escuchado que había el miedo también de no poder poner crampones al caballo y que en terreno que deslice, y además, bueno, son pruebas, es peligroso, Mm, con obstáculos ¿cómo se dice? Que no se fijos. mueva fijos, que pueda haber este miedo. Sí, yo ahí sí que entendí un poco la previsión de las botas, porque si se te queda una bota enganchada en un salto o algo, puede llegar a ser peligroso, ¿no? Mm. Eh, pero, por ejemplo, los ramplones, este fin de semana pasado, creo que abajo en Montemedio ganó alguien con unas botas con ramplones, Ah, sí. 1,45. Eso es que no me acuerdo quién fue, pero sí que lo vi publicado y de hecho se lo pasé al fabricante de botas, pero Mm. bueno, ya lo tenía él porque estaba él allí abajo. Entonces, ya lo sabía. Pero en cross puede ser, entiendo por qué puede llegar a ser peligroso, pero no entiendo, por ejemplo, la parte de doma que no te dejen hacerlo con botas. Pero bueno, que de todas formas, mucho más sano también está descalzo el caballo. Y Mm. en una pista de doma no debería tener problemas. También, bueno, poco a poco. El cambio es lento, pero bueno, mientras haya, ahí Yo vamos. veo más cambio en lo de los cascos que, por ejemplo, en lo de los rendajes o en lo de los tipos de trabajo y demás. Lo de ¿Sí? los sí, caballos descalzos cada vez veo más, rendajes también cada vez veo más. Sí. Entonces, vamos bien por un lado, más o menos por el otro. Es muy curioso, pero bueno.
A un momento dado tendrá que cambiar porque tampoco podemos seguir haciendo las cosas como las vamos haciendo. Sí, supongo que sí. Es que en Doma ahora mismo no estoy muy puesta a nivel de reglamento, ¿no? Pero en RAID, por ejemplo, van prohibiendo ciertos hierros ya que son bastante, o sea, cierta palanca y demás, y en salto, pues de momento no tanto, pero supongo que llegará un punto en el que habrá que Mm, cambiar esto. claro. Y mencionaste antes de bueno, de que dabas cuerda con cavaletis y demás. Esto también, no sé si es algo que se usa tanto. Yo creo mucho en los beneficios de este tipo de trabajo, pero a lo mejor por falta de conocimiento de cómo realmente usarlo. ¿Cómo podríamos, bueno, desarrollar una... Porque me imagino, que puede ser, bueno, me voy a trabajar a Cavaletti, pero ¿cómo lo hago? Porque en realidad en las hípicas nadie nos enseña a trabajar un caballo con Cavaletti, o muy pocos sitios. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo digo, hoy voy a hacer mi sesión, va a ser de Cavaletti? Bueno, hay muchos ejercicios por ahí por internet Bueno, hay un libro, el de 101 ejercicios pie a tierra, que está bastante bien, ese, bueno, pues tiene ejemplos y demás. Pero al final, yo es que los de RAID es curioso porque todos empezaron con barras en el suelo y bueno, ninguno le gustaba. Pero al final es ir enseñándole, pues eso, las barras en el suelo y lo que yo hago sí que es cierto que no me quedo en un círculo solo, o sea, utilizo la pista, monto diferentes zonas de barras y de cabaletis con diferentes pues, trancos o para que sea galope, a trote, lo que sea, pero utilizo toda la pista y es una pista grande. Si tengo que ir corriendo al lado de él, pues voy corriendo al lado de él, que para eso le estoy pidiendo al que trote también. A galope ya no llego, pero eh, lo voy intentando. Entonces, sobre todo que no sea en círculo todo el rato, uno porque se aburre y dos porque al final estás machacando un lado del caballo y después realmente que ellos aprendan, no hace falta enseñarles que las barras queman tampoco, simplemente que aprendan a que tienen que levantar las extremidades, o sea, tampoco es muy complicado, es darles tiempo y después les pongo muchísimos ejercicios a paso para que entiendan lo que tienen que hacer con las barras, entonces le pongo pues como un batiburrillo de barras y que tengan que ir buscando un poco dónde meter la extremidad o le voy subiendo la altura a paso de las barras para que tengan que llegar a hacer una flexión bastante grande para pasar y demás. Y entonces les voy enseñando un poco lo que son las barras y para lo que sirven. Pero después ellos automáticamente dicen, ah, es para esto. Y entonces empiezan a trabajar las barras y los cabaletes como deben. Realmente hay que enseñarle a ellos también. Bueno, eso claro. Pero ¿cuáles son los beneficios de trabajar así? Con las barras. Bueno, a mí me ayuda mucho eso, pues a trabajar el rango de movimiento de las extremidades, a trabajar propiocepción, los ejercicios estos, el que te decía de un batiburrillo de barras y que ellos vayan buscando un poco por dónde poner las patitas, eso por propiocepción y a nivel de cerebro, les explota el cerebro. El primer día se quedan mirando para ahí en plan, tengo que pasar por aquí y entonces eso es sobre todo propiocepción y rango de movimiento también en las extremidades porque hay caballos que van y en dorso al final les obligas como están levantando un poquito más las extremidades, contraen más el abdomen y flexionan más el dorso. Al final les ayuda un poco a todo el cuerpo. También un poco como trabajo con transiciones también entre los varios ejercicios de barras. Entonces ahí también estoy trabajando un poco el cambio de equilibrio del peso en el caballo y demás. Con las barras puedes hacer casi todo tipo de trabajo. También depende, o sea, tienes que saber los ejercicios, ¿no? Pero puedes hacer casi todo tipo de trabajos y es, para mí es muy completa. Me gusta más irme de la mano al monte y hacer cuestas y demás, pero hay días que me toca a mí también. Y lo que estabas diciendo, que el caballo se queda un poco así y me hace volver un poco a lo que decíamos al principio, que el caballo al final pueda también empoderarse, para decirlo de una forma, de sí mismo también teniendo una conciencia corporal más elevada también, porque imagino que haciendo todo este trabajo, bueno, se va descubriendo otra forma de moverse y tal. Y al igual que dijiste al principio que, bueno, cuando tú ofreces un espacio mentalmente más sano para el caballo, hay cambios físicos. Ujú. Puede pasar al revés, que si el caballo se pone más sano biomecánicamente,
que haya, o sea, que se refleje en en el sus, físico. o sea, mentalmente. Para mí, a ver. Que así, que te decía porque al principio decías esto, que al igual que un caballo, cuando, o sea, cuando ya le pones en un entorno más sano, que esté mentalmente mejor, pues ya Ujú. se empieza a notar también a nivel biomecánico y a la forma de trabajar que está mejor. Pero me preguntaba si al revés, si un caballo biomecánicamente está mejor trabajado y que se siente, empieza a moverse más de forma más libre, más flexible, si esto tiene un impacto sobre su bienestar mental. Para mí sí. Eh, Al final pongo el ejemplo del caballo de mi hermana otra vez, porque es que este fue el cambio, fue brutal. Era un caballo, para mí estaba como, bueno, es que es muy liante, pero para mí estaba como muy aburrido el caballo también. Y aunque lo pusiese en manada y suelto y demás, bueno, además de que se cayó, se caía por ahí y demás, tuvo que aprender mucho de gestión corporal y estoy aprendiendo actualmente. eh, Ves la diferencia porque ahora juega con los otros caballos y juega y de repente juega muchísimo con un pony y se ponen los dos de manos y empiezan pues como si estuviesen eso, levantándose de manos y pegando así pataditas. No se dan, pero eso el caballo antes esto no lo hacía. Primero porque no tenía gestión de su cuerpo y dos porque además para mí en el 90% de los casos una biomecánica incorrecta implica que el caballo tiene algún punto de dolor. Entonces, si no están trabajando correctamente, tienen dolor, mentalmente también están machacados. Lo que pasa que ellos son muy fuertes y no lo muestran, pero realmente, si están bien físicamente, van a estar bien mentalmente si les das pues eso, el entorno adecuado, ¿no? Pero sí, sí, para mí sí se refleja muchísimo y es que lo ves en el rendimiento. O sea, un caballo el mío, el de raíz, es un caballo que venía pues, muy delgadito, muy maltratado y demás, y con muchísimo miedo. Y es empezar a entrenar y el caballo, o sea, ahora hicimos una carrera en diciembre y está descansando. Y es que está aburrido y además como no deja de llover, están en la zona de paddock con refugio y entonces está en el refugio todo el día. Pero si yo ahora lo cojo y empiezo a entrenar con él, o sea, el otro día los cambié de finca a una finca que estaba más lejos, a 2 kilómetros, y ya iba como un toro, como súper activo, y lleva 2 semanas ahí de capa caída. O sea, se ve en el día a día. Sí que cambia muchísimo mentalmente, bueno, psicológicamente. Ellos Ujú, también necesitan un poco de movimiento. claro. Y para caballos que no por algún tipo de patología, por edad y tal, hay formas de ayudarlos a que se sientan bien en sus cuerpos sin someterlos a o sea, sin poder tampoco someterlos a un entrenamiento con o sea, velocidades, no una alta velocidades, pero a lo mejor no le podemos trotar o inclusive rehabilitando a un caballo que no pueda trotar, que solo pueda hacer paso. ¿Hay cosas que podamos hacer para ayudarlos en el proceso? Yo creo que sí, o sea, es que realmente casi todo mi entrenamiento es pie a tierra. Es cierto que cuando estoy con el de Rice a cierto tiempo de la carrera sí que tengo que hacer montado porque al final si no después le voy a pesar, ¿no? Pero entonces cualquier caballo y cualquier caballo que viene a rehabilitar, nunca, nunca, nunca para un caballo, excepto que sea una fractura o algo neurológico bueno, pues que sea peligroso para él o para mí, pero siempre todos los días tienen que tener cierto tipo de movimiento que hay caballos que puedo sacar 15 minutos, pero entonces lo saco 6 veces 15 minutos a dar un paseo por la pista de fuera, me da igual. Y entonces ya lo entretengo un poco y lo estoy moviendo. Y después hay caballos que puedo estar haciendo 15 kilómetros de pie a tierra y lo voy haciendo. Igual que él lo hace por mí, yo lo estoy haciendo por él. Ya. Y es lo que hay. Pero sí, y caballos geriátricos, por ejemplo, eh, pues sí que les obliga a moverse un poco, pues un par de días por semana, pero sobre todo es más que se muevan en casa. Separarles lo más que pueda, dentro de si están bien, o sea, lo bien que estén, ¿no? Pero
el agua de la comida y que se tengan que mover un poquito y estimular un poco el movimiento. ¿Y hay algún tipo de trabajo que podemos hacer de forma estática para que Mm, vayan trabajando inclusive propiocepción, flexibilidad? ¿Hay sí, cosas que podemos hacer? eso también lo hago mucho. Bueno, todos los ejercicios de core que ahora están súper de moda, tanto en personas como en caballos, esos, las zanahorias y demás, esos no pueden faltar nunca. Y después hay muchos ejercicios de estabilidad que de hecho les ayudan un montón con los pads de equilibrio. Bueno, que ahora están, todo el mundo tiene los azules De Carlón. de Decathlon, sí. Pues esos me valen. Y ahí es que fortaleces muchísimo el centro muscular del caballo. Entonces ahí cambia muchísimo. Y de hecho yo tengo ciertos caballos que pues no puedo mover pues porque se acaban de lesionar y no quiero mover en exceso, o sobre todo porque las veces que más lo tuve que utilizar es caballos que se descalzaron mal o al cambiar el tipo de vida porque estaban descalzos pero vivían en una cuadra y de la cuadra iban a la pista y de la pista a la cuadra y llegan a casa y de repente desgastan porque tienen que moverse por piedras y demás, entonces están sensibles. Pues en vez de machacarlos por terrenos abrasivos sí que les obliga a moverse por casa, pero el trabajo es en estático, con los pads, con ejercicios de equilibrio, de propiciación, de core y demás. Y es súper beneficioso, o sea, al final, igual que en nosotros, ¿eh? Yo tengo problemas de espalda y los momentos en los que tengo un poco de tiempo para vivir, hago yoga y entonces de repente me deja de doler la espalda y las rodillas. Pues es un poco lo mismo para ellos. ¿Y los padres, eso todo el mundo lo puede usar o tiene que ser supervisado por veterinarios, quiroprácticos? Bueno, para mí habría que echarle un vistazo al caballo antes y dejarte un poco guiar por un profesional, porque a lo mejor no está preparado para ese nivel de desequilibrio, digamos, que le proporcionan los pads, o tiene un dolor que no es bueno ponerle a hacer ese tipo de ejercicios y hay que aliviar primero las molestias y después ponerle a hacer ejercicio. Yo sí le echaría un vistazo, o sea, es un poco para todos los caballos, pero no para todos los propietarios, digamos. Hay que saber pues lo mismo de antes, en qué momento, en qué caballo y en qué situación. Mm, Pero o sea, es muy beneficioso, pero claro, hay que tener ciertas cosas claras y primero lo primero es que el caballo esté bien antes de ponerme a hacer yo virguerías con él. claro. ¿Sabes qué? A lo más... es que estaba pensando con lo poco que aprendemos en hípica, Sí. ¿sabes? Porque hay tantas cosas que acabas de decir, no es para todos los propietarios, pero cuando ves la información que tienes que tener para tener a un caballo sano Ujú. y mentalmente, físicamente, es brutal. Y claro que aprendes muchas cosas en galopes, pero muy al final enfocado, bueno, sí al físico, conocer un poco cómo está hecho el caballo, pero mucho de entrenamiento, dar cuerda más o menos, pero hay muchas cosas que dices, claro, pero hay muchas cosas que ni me atrevo a hacerlo porque no tengo los conocimientos. Entonces, bueno, hay que formarse, ¿no? De eso se Bueno, trata. tú por lo menos no te atreves, hay gente que sí lo intenta. Pero sí, para mí es como todo muy superficial y un poco egoísta el mundo del caballo. Es yo quiero montar y entonces voy a montar como me enseñaron y sin preocuparme de cómo está el caballo mental ni físicamente. Y entonces yo creo que ahí sí que tenemos que ir cambiando un poco mentalidades y entender que es que es un ser vivo y que es que por él no llevaría un paisano encima y se podría saltar una valla, ni se recorrería 150 kilómetros. Bueno, igual el mío sí, porque está un poco pirado y le gusta, le gusta correr realmente, pero no lo haría voluntariamente. Entonces, yo le estoy pidiendo esto al caballo, entonces tengo que hacer un esfuerzo de buscar la manera en la que el caballo esté lo mejor posible, y no como yo creo que es lo mejor posible, sino como realmente es, como tiene que estar un caballo. No sé Mm, si se entendió. O sea, hay mucha gente que para ella, claro, lo mejor es que el caballo esté en la cuadra porque está protegido y tenga su comida al día, más concentrado que forraje y porque es lo que se lleva haciendo toda la vida. Entonces, no es lo correcto. Es lo correcto para ti porque es lo que te enseñaron, pero hay que
profundizar un poco más. Y al final son seres vivos, no es lo mismo que tener una moto o tener una bici, que aún así hay algunos que cuidan más las motos y las bicis que los caballos. También. Pero Pero luego bueno, es verdad y entiendo que allá volvemos a esta parte de miedo, de decir, porque, oh, tengo miedo de hacer las cosas mal, quiero mejorar, pero tengo miedo de hacer las cosas mal. Bueno, ahí la solución sería formarse, ¿no? Ir poco a poco. Pero para una persona que ya tiene su sistema desde hace mucho tiempo, es que son tantas cosas que te vienen de repente, porque ahora mismo en esta conversación hemos abordado tantos puntos. ¿Qué dices? Porque son puntos que para muchos son, bueno, vida normal. O sea, yo veo mis caballos, están en manada, están sueltos, están descalzos, ¿vale? Yo sé el proceso que hice para llegar a esto, pero, pero también porque las informaciones no vinieron toda a la vez. Pero una persona que está escuchando esta conversación que está en un sistema un poco anticuado, que está el caballo en cuadra, a lo mejor sale el paddock si tiene suerte una media hora, una hora al día o en una noria, luego lo monto, come, bueno, vamos a decir que come dentro de todo bien, a lo mejor no tiene heno todo el día, pero bueno, vamos, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? para mí es que lo primero que hay que hacer es cambiar el chip del propietario o del jinete o lo que sea. Porque, claro, el otro día tuve una conversación con unas chicas que es que no sabían cómo avanzar en todo el proceso con el caballo porque no tenían a nadie que les ayudase. Entonces, para mí es cambia un poco, busca tú las opciones. Yo ahora estoy en casa, pero es cierto que estuve en hípicas hasta ahora y al final era la hippie. Es, yo tengo una mentalidad y sé cómo, es cierto que me costó aprender, hasta que entendí cómo tenía que estar un caballo, me costó muchísimo aprender porque nadie me lo había explicado, pero en el momento en el que alguien me explicó el principio, que de hecho fue en la especialización en rehabilitación, alguien me habló de caballos descalzos y de caballos con dolor, mi cerebro hizo, uff, cambió totalmente, entonces empecé a buscar información y es que ahora hay muchísima información y muchísimos profesionales que te pueden ayudar. Entonces no me vale la excusa, es que estoy solo. Es que tienes que buscar a alguien porque hay profesionales de todo tipo y vas a encontrar profesionales de todo tipo que te van a ayudar en el proceso de cambiar un poco todo esto del caballo. Entonces creo que es más cambiar la mentalidad del propietario que, o sea, Mm. es lo primero que hay que hacer, porque si no, no lo hace. Es que no soy capaz porque mi profesor lo hace así. Bueno, pues yo a mis profesores les decía que no quería alemanas, que no quería más hierro y no quería más espuelas. Es cierto que alguna vez me arrepentí, pero, Me ha pero bueno, pasado también. sobre todo al Beatles, después, bueno, me quedé callada diciendo, pues tenía razón, pero es un poco ir probando, ¿no? Sí, son etapas. Yo ahí es que de verdad que cuando escuchas eso dices, guay, hay tanta cosa por donde empiezo, pero al final es mejor empezar por Por un una. lado y luego irás abriendo. Yo por mi parte empecé por, si puedo ayudar, empecé este proceso, no sé de dónde me vino, pero por los cascos. Hice una formación de introducción a la podología equina en la Escuela de Herradores de Sierra Norte, Sí, que fueron varios fines de semana, vas aprendiendo un poco. Y ahí me hizo un clic. claro. Y a raíz de ahí, porque te das cuenta de la repercusión de tal, y entonces, ¿por qué? Porque también con el pie, claro, pero si quieres un pie descalzo sano, pues necesitas, bueno, movimiento, necesitas nutrición, necesitas muchas cosas. Y verdad es empezar por un lado y luego se va aprendiendo poco a poco, si tampoco... Y es que nunca vas a llegar a saber todo lo que tienes que No. saber, tienes que ir aprendiendo poco a poco. No hay nadie que sepa todo sobre cómo tiene que estar el caballo perfectamente. Y una de las personas que más sabe, que es Lucy Riz para mí, ella sigue aprendiendo, o sea, sigue analizando los caballos. Claro. Entonces, no hay más ejemplo que ese. Es seguir aprendiendo y seguir entendiéndolos lo mejor posible. Mm, O sea, totalmente.
Ahí Pues está. mira, con estas palabras sabias estamos llegando, ya hace rato que, que estamos hablando. Podría seguir porque es muy interesante. Creo que hay tantos temas que podríamos, en el cuales podríamos hablar. Te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado al final de la entrevista. La primera es si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora. Am, Creo que no, porque cada paso y cada momento es algo que fui aprendiendo. Y entonces a lo mejor en ese momento no tenía por qué aprender pues cosas que fui aprendiendo con el tiempo, pero es cierto que sí que me evitaría pues montar ciertos caballos cuando era pequeña, que ahora sé que me estaban mostrando dolor y yo en ese momento no lo sabía. De hecho había alguna que se botaba y me hacía gracia. Entonces, quizás no tener que pasar por ese proceso, que ellos no tuviesen que pasar por ese proceso, es lo que cambiaría. Pero creo que cada momento me fue enseñando una cosa o varias cosas, sobre todo. Entonces, no cambiaría más que dejar a esos pobres caballitos tranquilos. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Sí, yo tengo en casa una norma, que siempre se la digo, son dos propietarias, entonces a las propietarias, y es que nunca te puedes ir enfadado con tu caballo. O sea lo que sea que haya pasado en el día de hoy, lo que sea, no tiene la culpa el caballo. Puede tener dolor en ese momento, puede tener una frustración por cualquier cosa, puede estar aburrido porque lleva lloviendo 3 meses aquí en Galicia y no salen de debajo del refugio. Eh, es que siempre pasó algo para que ese caballo haya hecho lo que haya hecho. O sea, no hay ni un solo caballo malo en el mundo, solo una mala gestión o dolor o algo que le está alterando y que está haciendo que tenga un mal comportamiento. Entonces, no os enfadéis con vuestro caballo. Me gusta esta norma. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio del podcast? Bueno, no sé, es que yo no sé si lo llegaste a entrevistar a José Manuel Sales Pons, al cura. No, no, lo tengo. Está muy guay, lo que pasa que ahí prepara 2 horas Es que es eso, necesito ir con alguien y necesito organizar el viaje, pero está ahí. Está muy guay. Y después aquí en Galicia hay un chico que es veterinario, que es jinete, que es, hoy que me sale el nombre, le llaman todos Pino, Javier González Fraga, de la yeguada JGF. Me Que suena. tiene una yeguada muy guay y ahora está corriendo los caballos descalzos y demás. Igual también es, bueno, interesante. Me interesa. Y además a mí, bueno, porque hablamos mucho de Doma en el podcast, pero también, bueno, creo que en España es una de las disciplinas más, no lo sé, igual ahora estoy diciendo esto, pero bueno, por lo menos alrededor mío es donde hay más, pero mi disciplina es el salto, me encanta, así que sí, cada vez que me puedo acercar a esto me encanta. Pues está Pero me suena. además, eso, pues los descalzó ahora este año y demás, le está saliendo bien, y yo creo que es alguien que puede estar interesante de escuchar. Genial. ¿Hay algún libro o recurso que te gustaría recomendar? Los míticos de siempre, los libros, La lógica del caballo, El dedo en la llaga, y si alguno está un poco más inquieto con la biomecánica, el de cómo se mueve tu caballo, también está muy guay. Claro. También mencionaste lo del pie a tierra, ¿no? El de 101 ejercicios vía tierra sí Mm, también tiene es cosas verdad. interesantes, y también para empezar con potros y demás. Bueno, hay alguna cosa con la que no estoy de acuerdo, pero también está Bueno, bien. para inspirarse siempre está Sí, bien. claro, El dedo en la llaga fue uno de los primeros libros que leí que me lo habían prestado, pero aparentemente ahora es muy complicado de conseguirlo. Pero sé que en otro podcast llegaron a entrevistar a su autor. sí, lo escuché también y para mí es muy interesante de escuchar este hombre, y es que el libro, eh, bueno, es interesante de leer. Está guay que a ver si lo vuelven a sacar. Entonces estaría guay. Sí, sí, te hace pensar. Creo que no tiene descuento. Sí, eso, exacto. Es el mensaje. O sea,
te hace pensar. Pues sí. Última pregunta. No sé si lo sabes, pero también The Modern Rider tiene su playlist en Spotify y donde pongo las canciones favoritas, motivadoras de los invitados y te quería preguntar si te gustaría añadir una. Esto, yo soy un desastre, pero un desastre con patas. Y no sabía, como sabía las preguntas que hacías, no sabía qué canción elegir. Y un día llevaba, pero 3 días cantando la misma canción. Y entonces le dije a mi novio, voy a buscar esta canción y le voy a decir esta. Y entonces la busqué, apareció y me dijo, hazme un pantallazo porque no te vas a acordar. Y dije, no, sí que me acuerdo. Ay, no te recuerdas. Entonces, no me acuerdo. Entonces, cuando pues ya, no sé, lo diré por algún lado, pero... Y entonces, pues no sé, después estos días estoy escuchando mucho Sidecars, entonces la de Caballos Salvajes de Sidecars. Bueno, Pero bueno. pues ya está. Pues muchísimas gracias, Marta. Es que en realidad tenía más preguntas, pero con el tiempo fue pasando muy rápido. Me enrollo un poco. Pero enhorabuena, de verdad enhorabuena, porque también lo hemos mencionado, pero que haces mucho trabajo de divulgación también, dando la oportunidad a las personas, bueno, cerca tuyo de poder asistir a formaciones con muy buenos profesionales. Hay muchos que de hecho han pasado por el podcast y creo que es muy importante también de poder, pues eso, que la gente pueda formarse, como lo decíamos antes. Así que enhorabuena por eso. Y bueno, que sigas así difundiendo también el mensaje, que te vaya muy bien bueno, que seguir disfrutando en Ride y lo que hagas. Y nada, gracias. Muchas gracias a ti por este rato y por todo. Y así concluimos el episodio de hoy. Si os ha gustado, podéis encontrar más información y las últimas noticias sobre Marta y su centro El Serec a través de sus redes sociales o en la web en martamartinezvet.com. Como siempre, toda la información y enlaces mencionados en el podcast están accesibles en las notas del episodio. Gracias a todos los que se toman el tiempo de dejar una nota, un comentario o compartir el podcast. Porque literalmente sois el motor de este programa, ya que estos gestos sencillos contribuyen directamente a aumentar su visibilidad y sobre todo a resaltar el gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.